Hola, ¿qué tal a todos mis queridos costureros y costureras? Yo soy Claudia Rodríguez y si eres una persona que le encantaría aprender a confeccionar su propia ropa y para otras personas de una manera fácil y muy práctica, quédate conmigo. La semana pasada aprendimos a confeccionar una falda con resortes y el día de hoy aprenderemos a confeccionar una falda que usa botones como esta, en donde vamos a utilizar una botonadura, unos pasantes para colocar una correa en la cintura y también vamos a aprender a confeccionar y hacer los bolsillos de la falda. Entonces vamos a empezar a patronar. Vamos a tomar un pedazo de papel de 30 centímetros por el largo que queremos la falda. En este caso voy a tomarlo por 60 centímetros aproximadamente. Entonces, en la clase anterior te enseñé cómo diseñar el patrón base delantero. Si no lo has realizado, para el video aquí y te invito a que vayas a nuestro video anterior para que aprendas a cómo sacar el patrón base de la falda. Entonces, vamos a calcar el patrón base delantero. Listo, entonces vamos a empezar marcando el largo total de nuestra falda, que es 55 centímetros, y vamos a marcar de una vez 3 centímetros para el ruedo o el bajo. Bueno, en esta parte del diseño vamos a hacer lo siguiente. Como la falda es con botones, la botonadura la vamos a hacer en esta parte aparte y vamos a marcar la mitad de esta línea del contorno de cadera. Y vamos a unir con línea recta hasta donde acaba la pinza. Redibujamos un poquito la pinza de esta manera y acá a los 13 centímetros vamos a señalizar nuevamente y vamos a redibujar la pinza. En esta parte vamos a aumentar 3 centímetros, no, vamos a aumentar 2 centímetros. Para darle un poco de forma de A. Vamos a unir con línea recta y en esta parte vamos a señalizar lo que sería el bolsillo. Generalmente el bolsillo para este diseño voy a utilizar una entrada de 3 centímetros de esta manera y una abertura de 14. Y con una curva vamos a hacer el bolsillo de esta manera. Entonces utilizamos la curva francesa, donde utilizo el lado más curvo hacia el costado de esta manera. Listo, vamos a dejar este delantero un poquito de al lado y vamos a hacer la botonadura. Bueno, para hacer la botonadura de nuestra falda lo que vamos a hacer es cortar otro trozo de papel y vamos a calcar las líneas donde termina nuestra falda. En este caso es aquí, que sería el bajo, y aquí donde termina la falda y aquí donde termina en la parte de arriba. Vamos a continuar estas líneas de una manera perpendicular, de esta manera, y lo mismo acá. Entonces vamos a utilizar una botonadura de 3 centímetros. Entonces, ¿recuerdas en la clase pasada donde te enseño a hacer las botonaduras? En este caso tenemos un patrón delantero que se va a encontrar con otro patrón delantero que va a cerrar la botonadura de esta manera, ¿cierto? Como va a ser una botonadura de 3 centímetros, vamos a salir, la mitad de esta botonadura está hacia adentro del patrón, ¿cierto? Y aquí serían 1.5 centímetros. A partir de acá vienen 3 centímetros de la botonadura que las marco acá, es decir, 1.5 de este lado, ¿cierto? Luego 3 centímetros de la vista que viene por detrás de la botonadura y los 2 centímetros de costura, porque aquí donde nos unimos al patrón delantero tenemos 1 centímetro de costura y luego por este lado tenemos otro centímetro de costura, entonces por eso marcamos aquí de una vez 2, que en total sería 6,5 centímetros de botonadura. Entonces la marcamos aquí y unimos todo esto con línea recta. Ahora solamente falta marcar
y esto se corta por 2 porque es la botonadura del delantero de la parte de la izquierda y de la parte de la derecha. Y este patrón delantero lo vamos a cortar 2 veces y vamos a cortar por esta línea y por las pinzas. Puede ser que marquemos de esta manera para que no se nos confunda. Delantero 1 y delantero 2. Y ya estamos listos para cortar este patrón. Entonces, para hacer los bolsillos vamos a tomar un trozo de papel de este tamaño, lo vamos a doblar de esta manera. Entonces vamos a tomar nuestro patrón delantero y vamos a colocar esta línea del borde en el doblez, en el límite del doblez. Y vamos a calcar esta forma del bolsillo. ¿Cierto? Donde vamos a señalizar esta parte. Y ahora con esta parte del contorno calcada vamos a cortar esta parte del bolsillo. Y una vez cortada vamos a calcarla. Después de haber calcado la parte del costado de nuestro bolsillo, ahora lo que vamos a hacer es abrir de esta manera. Y vamos a medir un total de 32 centímetros, que va a ser la anchura total del bolsillo, que va a ir doblado. Vamos a escuadrar esta medida. Y ahora vamos a volver a doblar, donde estas líneas tienen que coincidir, y doblamos para que quede como en papel nuestro bolsillo. El bolsillo va a tener una altura total de 26 centímetros por este lado. Y marcamos 26, un poco más lejos. Y unimos estos dos puntos con línea recta. Entonces, esto lo vamos a cortar 2 veces porque son 2 bolsillos y vamos a marcar. Y ojo con esto. Este sería nuestro bolsillo abierto, ¿cierto? Cuando lo vamos a coser en la tela, pues por aquí tiene que entrar la mano. Entonces vamos a cortar esta línea que hicimos solamente por este lado. No vayas a cortar este lado. Entonces el bolsillo queda así. Y aquí es donde tú metes la mano en la tela. Para continuar nuestro diseño de la falda con botones, vamos a utilizar el patrón base trasero y lo vamos a calcar. Vamos a marcar el bajo. Recuerda que son 55 centímetros más 3 centímetros de ruedo. Vamos a aumentar aquí los 2 centímetros que igualmente hicimos en el delantero. Vamos a unir con línea recta estos 2 puntos. Entonces vamos a señalizar la mitad de nuestro bajo para extender la línea de la pinza y luego cortar. Entonces de esta manera vamos a bajar de aquí 13 centímetros, que es la pinza. Y este punto lo vamos a unir con línea recta, aquí, de acá y de acá, acá. Entonces ya tenemos dibujado nuestro patrón trasero. En esta parte, como este es el centro, va a ir al doblez de tela y este es el costado. Y esto lo vamos a cortar 2 veces y este una vez al doblez de tela. Entonces, trasero 1 y aquí trasero 2. Y ya solamente es cortar. Bueno, entonces aquí lo que debemos tener ya listos para cortar en papel es: tenemos 2 pedazos de tela para el delantero, el centro y el costado, 2 pedazos para el trasero, el centro y el costado. Tenemos una botonadura que vamos a cortar 2 veces
Y tenemos un bolsillo que vamos a cortar 2 veces. Y listo, ya tenemos estos pedazos de papel listos para cortar en la tela. Bueno, esta es la tela que vamos a usar para nuestra falda de patrones, nuestra falda de botones del día de hoy. Esta es un cambray o un chambray. Para hacer esta falda puedes utilizar o un drill o un algodón un poco más rígido o una pana, quedaría muy lindo. El día de hoy pues vamos a utilizar este cambray que asemeja mucho a la tela pues de un jean para que le dé ese efecto falda de jean que queremos. Bueno, ya para empezar a cortar en tela nuestros patrones de la falda con botones, recuerda que estos patrones no tienen margen de costura, o sea que aquí en todos los costados y en la parte superior vamos a dejar un margen de costura de 1 centímetro, a excepción acá del bajo que ya tiene los 3 centímetros del ruedo. Entonces vamos a cortar. Y ya tenemos cortadas todas nuestras piezas en tela para la falda con botones. Entonces tenemos nuestro trasero, nuestro delantero, tenemos la botonadura para el delantero, tenemos nuestro bolsillo. También corté en tela los pasadores, que son unos rectángulos de 5 por 4 centímetros. En la falda vamos a utilizar 5. Y un trozo de tela para la pretina que es una medida de 8 por la medida de cintura más 10 centímetros. Entonces, en este caso mi modelo tiene una cintura de 68 más 10, 78. Entonces lo que corté fue un trozo de papel de 8 por 78 para la pretina. Entonces ya estamos listos para ir a la máquina. Bueno, aquí ya tenemos nuestros pedazos de tela listos para empezar a confeccionar. En esta parte tenemos el trasero de la falda y en esta parte tenemos el delantero, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir el trasero de esta manera y aquí tenemos todo nuestro trasero, ¿cierto? Entonces vamos a juntar derecho con derecho de esta manera. Y lo mismo acá, derecho con derecho. Vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro de costura, lo mismo por este lado y lo mismo por este lado, ¿cierto? Y esto vamos a hacer con el trasero. Con el delantero vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a abrir por el centro, aquí tenemos las dos piezas del centro y aquí tenemos nuestras dos piezas del costado delantero, ¿cierto? Vamos a unir derecho con derecho en cada lado y vamos a unir también por este lado con costura recta a 1 centímetro y lo mismo de este lado. Vamos para la máquina. Entonces, bueno, esta es nuestra parte del trasero. Vamos a juntar derecho con derecho con el costado trasero, el primer costado trasero y el trasero, el centro trasero, y vamos a empezar a coser.
Aquí tenemos nuestros delanteros, el delantero izquierdo y el delantero derecho. Ahora, en esta primera parte vamos a pegar nuestra botonadura del lado izquierdo y la botonadura del lado derecho. Entonces vamos a juntar derecho con derecho, como aquí te lo mostré, y vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro. Una vez que tengamos ya cosida nuestra botonadura a cada delantero, podemos coger el bolsillo y lo ponemos de esta manera, donde coincida la curvatura, derecho con derecho, y vamos a unir con costura recta a 1 centímetro igualmente por aquí, ¿cierto? Y lo mismo vamos a hacer del otro lado de nuestro bolsillo. Cuidamos que quede empatado la curvatura, derecho con derecho, y unimos a 1 centímetro de costura. Listo, ahora vamos a unir nuestro bolsillo a la parte delantera derecha. Entonces vamos a unir derecho con derecho de esta manera por toda la curvatura a 1 centímetro de costura. En esta parte de la curvatura del bolsillo te recomiendo que hagas unos piquetes aquí en la parte más curva, porque esto después lo vamos a doblar. Ya tenemos nuestro delantero cosido con las diferentes piezas. Aquí tenemos los bolsillos, el costado delantero, el centro delantero y la botonadura, ¿cierto? Vamos a acomodar la botonadura para que sea un poco más fácil coserla y pespuntarla. Entonces vamos a doblar aquí 1 centímetro, vamos a meter esta costura y vamos a montar esta botonadura para que el doblez al momento de coserlo tape esta costura de esta manera. Entonces vamos a ayudarnos con una plancha. Listo, ya tenemos acomodada nuestra botonadura lista para pespuntar. Antes de empezar a pespuntar, vamos a pasarle una overlock por todos los bordes de costura que hicimos. Aquí en el delantero izquierdo, derecho, y en el trasero vamos a pasar una costura de remalladora o una costura tipo overlock en nuestra máquina recta familiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después vamos a empezar a pespuntar. Entonces aquí tomo el costado derecho del delantero. Ahorita lo que vamos a hacer es empezar a pespuntar. Como esto es una falda de jean, o es una falda que asemeja a ser una falda de jean, los hilos que vamos a utilizar son hilos para pespunte. Estos son los hilos que yo utilizo o que yo tengo que son para pespuntar. Es un hilo con un calibre un poco más grueso que el hilo normal de costura, que el hilo normal de poliéster de costura, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar este hilo que es como un color cobre, que si te fijas en los jeans es muy parecido al color que se usa en los jeans para pespuntar. Entonces lo que se hace es enhebrar la máquina con este hilo, solamente la parte superior. El hilo de la bobina se mantiene igual con el hilo del poliéster. Aquí tenemos entonces nuestro trasero. Para empezar a pespuntar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pespuntar. Pespuntar es pasar una costura recta donde se pisa la tela o se acomoda de cierta manera que quede un efecto de costura, y a eso se le llama pespunte. Entonces vamos a pasar un pespunte aquí al lado de esta costura, muy pegadito al borde por este lado. Después vamos a pasar otro pespunte al pie del ancho de la máquina, ¿cierto? Lo mismo de este lado,
Y también lo vamos a hacer, aquí tenemos nuestro delantero y vamos a pasar un pespunte muy pegadito a la costura en esta parte y luego otro pespunte al pie del ancho de la máquina. Y aquí en la parte de la botonadura vamos a pasar un pespunte por el lado izquierdo de la botonadura y por el lado derecho. En el lado del bolsillo también vamos a pasar un pespunte. Vamos a acomodar esta costura aquí y vamos a pasar un pespunte por todo el orillo de nuestro bolsillo. Y lo mismo hacemos de nuestro otro centro delantero, de la misma forma. Bueno, ya tenemos enhebrada nuestra máquina para empezar a pespuntar con el hilo de arriba del pespunte, que es el hilo como cafecito, y el hilo de abajo, hilo normal de poliéster, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el trasero y por el lado del derecho vamos a empezar a pespuntar. Esta parte de la costura la vamos a dejar hacia un lado, yo la voy a dejar hacia la derecha y vamos a empezar a pasar el pespunte por el lado derecho, o sea, por donde está la costura de la overlock, por ejemplo. Pasamos todo hacia la derecha y vamos a empezar a pasar un pespunte muy cerca de esta costura. La costura queda de esta manera. Luego vamos a pasar un segundo pespunte al ancho del pie de máquina. ¿Qué significa esto? Que esta costura la vamos a poner en el borde del pie y vamos a empezar a pespuntar. Miren el efecto tan bonito que le da a la falda. Ahora vamos a continuar pespuntando el delantero. Podemos empezar con la botonadura. Bueno, ahora para empezar a pespuntar el bolsillo, vamos a doblar el bolsillo de esta manera y vamos a pasar un pespunte muy pegado del borde de la tela. Pasemos un doble pespunte en este lado también al pie. Continuamos haciendo exactamente lo mismo por el otro lado del delantero. Voy a empezar pespuntando desde el bolsillo hasta el centro. Antes de continuar con la siguiente parte, lo que te recomiendo es que alistes tus ojales o pasadores de la falda haciéndole un pespunte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a doblar de la siguiente manera, así. Y vamos a pasar un pespunte por el filo derecho y por el filo izquierdo. Si te es un poco más sencillo, te puedes ayudar con la plancha o alfileres.
Aquí ya tenemos nuestros 5 pasadores listos para cuando empecemos a unir con la pretina, ya están listos para usarlos. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar un poco el bolsillo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos el bolsillo aquí de esta manera, vamos a doblarlo empatando los bordes de la tela aquí en el costado y vamos a pasar una costura recta por 1 centímetro con hilo normal. Esta parte ya es con hilo normal de poliéster del que siempre hemos utilizado para coser. Entonces pasamos una costura recta por aquí o 1 centímetro y luego vamos a pasar la overlock. Y lo mismo con el otro delantero. Entonces aquí tenemos nuestro bolsillo por el revés, pues por la parte de adentro. Entonces vamos a unirlo por el bajo a 1 centímetro y que coincidan estas dos telas. Listo, aquí tenemos nuestros dos bolsillos por la parte de abajo cosidos. Vamos a pasar una costura de overlock para proteger. Listo, ahora es momento de ya unir nuestro delantero y trasero por los costados. Vamos a tomar el delantero por este lado, por el lado del derecho, vamos a colocarlo boca arriba y vamos a poner el trasero enfrentando derecho con derecho y vamos a unir los costados con costura recta por este lado y por este lado. En esta parte del bolsillo debes estar muy pendiente y muy seguro de que al momento de coser puedas tomar el bolsillo y puedas tomar el delantero y el trasero. Entonces te recomiendo que uses alfileres. Voy a empezar cosiendo el costado en la parte derecha, entonces derecho con derecho. Ahora vamos a pasar una costura de remalladora para limpiar los bordes. Ahora vamos a empezar a alistar nuestra pretina para unirla a la falda. Entonces primero lo que vamos a hacer es ayudarnos con plancha, vamos a doblar aquí 1 centímetro de este lado por todo el largo de la pretina, 1 centímetro de este otro lado por todo el ancho de la pretina, luego vamos a doblar y pasarle una plancha por todo el centro. Bueno, una vez planchada y acomodada nuestra pretina, lo que vamos a hacer es, vamos a abrirla y doblarla por el revés y vamos a coser por el ancho de la pretina de esta manera a 1 centímetro de costura en esta parte. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra pretina por el lado derecho, vamos a doblarlo donde se vea el revés y vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro. En esta parte de la pretina, porque la vamos a doblar después, entonces te recomiendo que hagas un piquete acá en la punta para que la esquina quede bien definida. Entonces la volteas y te ayudas con algo filudo o algo puntiagudo para que salga de esta manera. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a pegar la pretina o a coser la pretina a nuestra falda. Primero lo que vamos a hacer es colocar los pasadores en la posición en la que las vamos a poner en la falda. Entonces van a ser 2 en la parte de atrás
más 1 en el centro. Entonces vamos a poner los 2 pasadores delanteros en la parte central de nuestro delantero, aquí en el pespunte. Entonces vamos a ayudarnos con un alfiler. Entonces, para empezar a unir nuestra pretina, lo que vamos a hacer es empezar a coser. Vamos a abrir la pretina y por este lado, a 1 centímetro de costura, vamos a empezar a coser. Entonces puedes ayudarte con alfileres para que sea un poco más fácil. Lo importante es que este lado de la pretina, que es el extremo, que ya lo tenemos terminado, lo vamos a empatar, que quede lo más igual posible en esta manera. Ya está lista nuestra pretina unida con alfileres para empezar a coser. En esta parte del extremo que no hemos terminado, no importa si te sobra un poco de tela. De hecho, esa es la idea, que te sobre para que después podamos cerrarlo un poco más fácil. Vamos a la máquina. Bueno, vamos a empezar a coser la pretina a nuestra falda. Entonces empiezas por este lado que ya terminaste la pretina. Entonces vamos a abrir un poco para que se nos acomode. Entonces tómate el tiempo que quieras. Esta parte realmente es un poco lenta porque debes acomodarlo bien, pero una vez que lo consigas verás lo lindo que va a quedar. En esta parte es muy importante que tengas mucho cuidado con las telas, de que todas te queden debajo al mismo nivel, porque como vas a tener que coser varias capas de tela, por ejemplo la pretina, la falda, los pasadores, la parte del bolsillo que empieza, entonces debes tener un poco más de cuidado, cerciorándote que todas las telas estén debajo y organizadas y niveladas como al mismo borde. Aquí ya vamos a empezar a coser el pasador. Tienes que tener mucho cuidado con que el pasador siempre esté hacia la izquierda para que la máquina no vaya a enredarse y te quede bien posicionado el pasador. Ahora lo que puedes hacer es limpiar un poco con la tijera los hilos que quedan. No tienes que pasar una costura overlock porque esto va a quedar cubierto, va a quedar tapado con la pretina. Sin embargo, pues es bueno que limpies un poco el exceso de los hilos. Te quedó sobrando esta parte de la pretina, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es, esta costura la vamos a doblar hacia abajo para que quede así. Ahora vamos a doblar por el revés, de esta manera, y vamos a pasar una costura muy cerca del borde para que empate perfectamente con esta. Acomodas la tela y empiezas a coser con la línea justo donde termina la falda. Haces un remate. Y pasas justo por el lado, no puedes tocar esta parte de la falda, tienes que tocar justo por el lado. Y ahora vas a cortar el exceso de tela. Y luego vas a hacer un piquete aquí en la esquina y luego vas a voltear de esta manera. Te ayudas con un objeto filudo para definir esta punta y ves, te queda justo al ras. Ya lo que vamos a hacer es empezar a cerrar la pretina. Como ya nos ayudamos con plancha, entonces esta parte va a ser súper sencilla. Entonces vas a doblar de esta manera, donde el doblez quede justo debajo de la costura para que pueda taparla, y nos vamos a ayudar con alfileres para acomodar la costura.
Aquí ya tenemos acomodada la pretina con alfileres, entonces ya solamente falta pasar un pespunte por todo este lado de la pretina. En este caso, como la falda va a ser pespunteada también, entonces vamos a cambiar el hilo de la aguja y vamos a pespuntar ya con el hilo del color que hemos pespunteado. Listo, entonces ya vamos a empezar a pasar el pespunte por la pretina. Vamos a empezar del lado izquierdo. Recuerda que como el hilo del pespunte es el de arriba, entonces debemos coser por el lado del derecho y no por el lado del revés. Aquí, al momento en que ya vamos a coser este pasador, recuerda siempre dejarlo hacia el lado de abajo de la falda o hacia el lado izquierdo para que no nos vamos a enredar. Y el pespunte sí es muy cerca aquí del doblez. En esta parte, que ya casi vamos a terminar, lo que vamos a hacer es pasar el pespunte hasta casi el final. Con cuidado, llegamos hasta casi el filo, bajamos la aguja, subimos el prensatelas, giramos para continuar el pespunte por todo el borde de la pretina. Aquí en la esquina de la pretina hacemos exactamente lo mismo. Justo al momento de llegar, bajamos la aguja, giramos la falda y continuamos. Bueno, aquí en el momento en que ya vas a llegar a tener este ojal aquí, lo que vamos a hacer es pulir un poco primero. Vas a doblar 1 centímetro hacia adentro de esta manera y vas a pasar el pespunte sobre el ojal de esta manera. Bajas el prensatelas con mucho cuidado para que no vayas a reventar el hilo o te vayas a torcer. Aquí donde ya vamos casi a terminar, hacemos lo mismo, llegamos hasta este extremo, bajamos la aguja y giramos hasta llegar al inicio y puedes hacer un remate. Ahora ya es el momento de empezar a coser el dobladillo. Entonces, como es una falda tipo jean, lo que vamos a hacer también es ayudarnos con la plancha. Lo que vamos a hacer es doblar 1 centímetro por acá, vamos a ayudarnos con la plancha pisando, luego vamos a doblar 2 centímetros y de igual manera vamos a pasar la plancha. Vamos a empezar a coser el ruedo de la falda. Como vamos a pasar el pespunte, entonces debemos coser por el derecho a 2 centímetros de costura.
Listo, ahora ya tenemos casi terminada nuestra falda. Ahora lo que vamos a hacer es planchar para sentar costuras y ya darle un acabado más prolijo. Y luego vamos a distribuir los ojales. Para la distribución de los ojales vamos a tomar unos 9 centímetros entre botón y botón. Bueno, entonces los botones que vamos a usar son botones para jean, que son como este tipo de botón que se une como con martillo o con un aparatico especial que lo une, pero como yo no tengo ese aparatico, lo podemos hacer con un martillo. Entonces vamos a poner aquí uno en la pretina y los vamos a distribuir de a 9 centímetros hacia abajo. Ya estamos listos para empezar a coser los ojales. No vamos a mostrar mucho en detalle cómo hacerlos porque ya existe un video en el canal donde se describe un poco más a detalle de una manera más lenta para que puedas ver cómo se hace el ojal. Por ahora vamos a pasarlo de manera rápida. Bueno, al momento en que vamos a usar estos botones para pegarlos ya a la falda, vamos a acomodar la pretina y nuestra botonadura para que se acomode bien, de una manera centrada. Y entonces, con un marcador o algo que puedas señalizar, ya tuviste que haber abierto los ojales con el quitacosturas. Entonces vas a marcar que se vea de este lado donde quieres el botón y lo mismo para todos los ojales. Entonces ya queda señalizado. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la tela y vamos a poner el tache del botón. Vamos a apretar un poco con la mano de esta manera y con un martillo vamos a golpear esto hasta que todo el tache del botón haya entrado en el botón. Ya hemos pegado todos los botones, ahora solamente vamos a planchar para sentar costuras y ver cómo queda esta falda en nuestra modelo. Y bueno, así es como queda la falda con botonadura en la parte del frente, como una falda tipo jean. Es nuestra modelo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado mi contenido. No olvides suscribirte y seguirnos por nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Cualquier pregunta que tengas, no dudes de escribirla en los comentarios. La próxima semana aprenderemos a confeccionar una falda circular con cremallera y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Karen, no, Karen, no.